Seguimos con la séptima parte del tema que venimos hablando acerca del juicio de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, el Señor Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Claro, si se quiere sujetar a ella. Entonces, ¿qué pasa con los que conocen la verdad? Pablo dice en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el evangelio de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. Dígase usted, eso es para usted y para mí. Los que ya conocemos la palabra de Dios, los que ya somos responsables en el conocimiento de actuar en conformidad con las normas de Dios, por el conocimiento seremos sopesados en la medida del peso de la ley de Dios. Pero si pecáramos voluntariamente con el conocimiento, ya no habrá más rescate por el pecado. Usted elige. Recordemos el día del juicio. Comienza con la entronización de Jesucristo y termina cuando Jesucristo le devuelva el reino restaurado a su Padre. Así, en pocas palabras, el día del juicio abarca un espacio de tiempo de 1000 años de la restauración y los 1000 años de la gobernación de Cristo. La pregunta es: ¿estoy y estás preparado para darle la cara a Dios? Para estar ante el tribunal de Cristo, donde seremos pesados en balanza, donde seremos hallados falto, o serás equilibrado en la balanza de la ley de Dios y seas hallado justo. Y veamos lo que dice el libro del Génesis, capítulo 18, versículo 25. Dice: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, como titula Abraham a Dios, el juez de toda la tierra. Jehová es el juez absoluto, el juez universal. Y el Salmo 7, versículo 11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. El Salmo 94, versículo 2 dice: engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios, porque Jehová Dios es el juez, por ser el legislador y el rey. Isaías capítulo 33, versículo 22 dice: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. ¿Qué se necesita para juzgar a alguien? Se necesitan las leyes, y Jehová da las leyes. Y por lo tanto es nuestro legislador y nuestro juez y nuestro rey. Y para gobernar da leyes como gobernante. Por eso es nuestro rey absoluto. ¿Quién se puede escapar de su juicio? Nadie. Todos estamos sujetos al juicio de su gobernación. Hebreos capítulo 12, versículo 23 dice: a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Aquí nace un conflicto. Si Dios es el rey, juez y legislador, y que todos tenemos que darle cuentas a él, pero la Biblia dice de que Dios va a hacer un juicio a través de Jesucristo, de tal forma y de tal manera, ¿de quién nos va a juzgar? Es Jesucristo. ¿Acaso será que hay dos jueces? Si ya hemos dicho que nuestro juez es Jehová, el Dios. A veces algunos presentan como si Jesucristo estuviera compitiendo con su Padre. Y Jesucristo mismo dijo: yo he venido a hacer la voluntad de aquel que me envió. Esto lo dijo Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 38. Y en el Evangelio de Lucas, Jesús dijo en el capítulo 22, versículo 42: Padre, si es posible, pasa esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aunque Dios es el juez universal, Dios le designa esa posición a Jesucristo, su Hijo, y Dios como gobernante supremo no pierde esa posición. Esto se debe a causa de la soberanía de Dios. Y veamos lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que ha puesto por juez de vivos y muertos,
Dios designará a su Hijo para ejecutar el juicio. Dios es el juez universal. Por encima de él no hay nadie, ni siquiera Jesucristo. ¿Quién es el Dios absoluto? Dios, Jehová, el Padre. Y Jesucristo mismo está sujeto al Padre. Y vamos al ejemplo. Cuando alguien está imposibilitado de ir por alguna razón, éste le da un poder a otro para que vaya en su nombre. Pero Dios le cede la autoridad a su Hijo. Y en la carta a los Romanos capítulo 2, versículo 16 dice, el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. ¿Por medio de quién juzgará Dios? Por medio de Jesucristo. Y habrá un día en el cual lo hará. ¿Quién juzgará? Dios como juez universal, solo que designará a su Hijo para que juzgue, como dijo Pedro, Pablo y el mismo Jesucristo. Lo asegura en Mateo capítulo 25, versículo 31 al 43, con la parábola del juicio de las naciones. Y leemos, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Versículo 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Quién va a separar? ¿Acaso será Jehová? No, lo hará Jesucristo, porque recibió una autoridad de su Padre. Y el versículo 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros, desde la fundación del mundo. ¿Qué vemos ahí? Que el rey Jesús tiene un padre. Aquí en la ilustración, el rey no es el padre, sino el rey es el hijo y hace el juicio justificando a los que son como ovejitas y les dice, venid benditos de mi Padre. Así vemos del estar de acuerdo Jesús con Pedro y con Pablo, porque afirmativamente dicen de que Jesucristo será el juez, quien juzgará a las naciones con los decretos y mandamientos de los principios de las leyes de Dios. ¿Quién es el gobernante, rey, juez absoluto? Jehová. Pero designará a su Hijo para que sea juez. ¿Acaso será que Jehová perdió su posición? No, no la perdió, sino que Jehová le cede ese derecho a su Hijo para que juzgue a todas las naciones. Ya de esto hemos hablado en otros videos, porque Jesucristo, al morir en la cruz y al resucitar al tercer día, ganó el derecho de juzgar, de restaurar y de recibir señorío, reino, poder y autoridad por 1000 años en un reinado donde los coherederos, los que se levanten en la primera resurrección, cuando sea la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo como el gran Rey de Reyes y Señor de Señores, estaremos reinando con Jesucristo durante un periodo por 1000 años. Y esta posición Dios se la cedió a su Hijo Jesucristo. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.